Ahora estamos grabando también. Ah, perdón, tengo un problema de conectividad acá. Me estás cobrando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en el conversatorio Mirar Chile desde las regiones, organizado por la Biblioteca Nacional en el marco de los 30 años del Centro de Investigaciones Barros Arana, que desde 1990 se ha desarrollado como un espacio para las ciencias sociales y humanidades, publicando casi 1 millar de títulos. Antes de presentar a los invitados, quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Mientras dure la conversación, pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas para que se puedan realizar al final de la conversación. Ahora, quiero presentarles a nuestros invitados.
A continuación le presento a Armando Cartes. Él es historiador y abogado, académico de la Universidad de Concepción. Se ha especializado en temas de historia regional, patrimonio cultural e historia política de Chile. También es miembro de la Academia Chilena de Historia y fundador del Archivo Histórico de Concepción. También nos acompaña Sergio González. Él es historiador y sociólogo, académico de la Universidad de Tarapacá. Es Premio Nacional de Historia 2014. Es conocido principalmente por sus trabajos sobre la cultura pampina, los pueblos altiplánicos y las relaciones fronterizas entre Chile, Bolivia y Perú. Y por supuesto, también nos acompaña nuevamente Jaime Rosenblit, historiador e investigador del Centro de Investigaciones Barros Arana de la Biblioteca Nacional, quien se ha especializado en estudios territoriales y de comercio en el Pacífico Sudamericano. Bueno, y ahora los dejo con su conversación. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Siempre es un placer estar acompañado por amigos y en este ciclo de conversaciones me toca la recurrencia de estar justamente acompañado por amigos. Entonces, más allá de las presentaciones formales, que de todas maneras son importantes, porque los títulos, los grados, no los venden en AliExpress ni llegan a la casa por Rappi, ¿ah? Hay que transpirar hartas neuronas y harto trabajo, que entonces siempre hay que valorar eso en la gente, en los académicos. Eh, pero también estoy con dos personas que conozco muy bien, y quiero decir de Armando, que me sorprende mucho su capacidad de trabajo. Es de las personas que yo conozco con mucha capacidad de trabajo, Armando una de ellas. Entonces, él ha estado detrás de un montón de publicaciones, es un obsesivo de su región, eh, y siempre está ahí, digamos, porque pareciera que los libros salen como una gran, digamos, caen del Olimpo, y no, detrás de los libros hay un montón de trabajo, de empeño, más que recursos, hay ganas, y Armando ha puesto muchas ganas en dar a conocer su región a través de publicaciones. No sé, Marco, si podemos ver las tapas Por de supuesto, algunas publicaciones. por supuesto. Eh, que es solo una muestra de lo que Armando ha hecho. O sea, de hecho, por aquí tengo un par, mientras Marcos comparte la pantalla, así como al azar, de Alsacia al Biobío. Ahí está. Bueno, y los libros más importantes, recientes de Armando, esos dos que, digamos, sacan roncha en las personas que vivimos en esta parte del país. Bueno, tú, Armando, sabes que yo tengo, claro, tengo mis puntos que hemos discutido otras veces, eh, pero por supuesto que se reconoce el esfuerzo que hay detrás, y en impulsar, bueno, esta que la publicamos nosotros, esta que la acabo de mostrar, eh, y es un trabajo importante. Y bueno, también está mi querido amigo Sergio González, que compartimos el interés por la región norte extrema de Chile, si se ve desde Chile. Tenemos hartos trabajos en que nos hemos encontrado. Eh, pero yo quiero decir de Sergio una cosa que nunca te había dicho, ¿eh? Pero
No sé si te acuerdas la jornada de historia de Chile en Iquique, el año 2013. Creo que fue como por esta época, un poquito más avanzado el año. Eh, yo me acuerdo que estábamos ahí en la sesión inicial, que era como la gala de la jornada, y a Sergio se le acerca un señor, un adulto joven, un señor normal, eh, para contarle las fotos que había encontrado del local. Parece que era una carnicería que tenía su familia, no sé, por los años 30, 40. Entonces estaban discutiendo sobre los negocios que habían alrededor. Entonces, esa, no esa función, pero lo sentía Sergio como que era el anciano de la tribu. No, no lo digo por lo anciano, sino que lo digo porque la gente buscaba en él sabiduría. Entonces, esa función social de los historiadores es bien importante porque a veces solemos alejarnos de la sociedad y solemos alejarnos de la gente hacia la cual estamos escribiendo. Eh, y, y esa función social, Sergio la cumple a la perfección. Entonces, el hecho de trascender lo académico y llevar estas cosas a la gente es bien importante. Eh, y por ahí pasó la portada de El candado y las dos llaves, que es el tema fronterizo con Perú y Bolivia, a propósito del Tratado de 1929, que es una frase maravillosa para entender el porqué de los actuales conflictos o las actuales relaciones vecinales. Eh, Así que bueno, pues sin más, ahí está, pues la llave y el candado, que son dos llaves. Bien, yo quería preguntarle, ¿cuáles son las singularidades de sus respectivas regiones? Tarapacá, Sergio, Concepción, Armando. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que han sido las singularidades de sus respectivas historias regionales que han sido dejadas de lado por la historia nacional, que tiende a uniformar a las regiones en una interpretación general? Entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes creen que es necesario rescatar y que los demás chilenos conozcamos? Sergio. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Jaime y Marco. Ustedes están de aniversario, tienen 30 años y por lo tanto es un momento muy especial. Así que de mi parte lo agradezco con mucho cariño, además por la amistad que nos une. Con relación a la pregunta, todo el Norte Grande, en cierta forma, quedó un periodo muy importante en todo este Norte Grande, Antofagasta, Tarapacá y, bueno, y Arica Parinacota, como se denomina actualmente, bajo el modelo o el criterio que se conoce como nacionalismo metodológico, ¿no? Que no solamente tiene que ver con que es la perspectiva del Estado centralizado, sino que es una mentalidad. Es una mentalidad que incluso también está en los propios investigadores, en los propios historiadores y investigadores en general, que ven, primero, ven que la frontera del conocimiento, de manera muy extraña, digamos, coincide con las fronteras del país, primero. Y que el tiempo histórico del conocimiento coincide con el tiempo histórico del país.
Y por lo tanto, cuando existen regiones como estas, y de Pascua también, ¿no? Que tuvieron un pasado que nos tuvo vinculado al Estado-nación chileno, al carácter del chileno o la identidad nacional, queda invisibilizada. Por lo tanto, como que la historia, por ejemplo, de estas regiones comenzaron en 1880. Y antes de 1880 como que no hubo nada. ¿Ah? Y en realidad, y eso es tarea nuestra, de poder, ¿cierto? No solo abrir una ventana, es abrir una puerta hacia ese pasado que está ahí esperándonos. Porque también nos pertenece. También nos pertenece. E incluso, a propósito que estás en la Biblioteca Nacional, cualquier documento de Tarapacá o de Arica, ¿cierto? Que pertenecía, comillas, al periodo peruano, es como que si fuese un documento que le perteneciera al Estado del Perú. Un momento, le pertenece a la región. Por lo tanto, la escala meso, la escala regional, como que si no tuviese patrimonio, como si el patrimonio solo es a nivel de la escala nacional. Y por lo tanto, esa historia, entre comillas, peruana, de Tarapacá o de Arica, ¿cierto? También nos pertenece en tanto región. Y eso es un elemento muy importante. Y por tanto también todo lo que es la historia colonial, que es muy importante. Arica fue cierto corregimiento. Y la historia, eso es lo que yo le dije una vez a Armando Cartes, aquí presente, yo le decía, bueno, mira, cuando miramos la historia colonial de Chile y vemos cuáles fueron las ciudades o regiones más coloniales, y vemos Serena, Concepción, Valdivia, Santiago, y se olvidan de la importancia que tuvo Arica. Arica, por favor, está en el Guamán Poma, ¿ah? Entonces, y toda la historia precolombina, que es tremendamente importante. Entonces, eso es lo que tenemos y lo que estamos haciendo, principalmente en la Universidad de Tarapacá, del rescate de ese periodo histórico y prehistórico, ¿ah? en el quehacer arqueológico, en el quehacer etnohistórico, en el quehacer histórico. Por tanto, si tú me preguntas qué quedó en el tintero de la historia nacional, eso queda en el tintero, ni más ni menos, un periodo, pero parafraseando quizás a Lautaro Núñez, de 10.000 años para atrás. Armando, ¿qué quedó en el tintero sobre la historia de Concepción y la región del Biobío? No se escucha. Tu micrófono, Armando. Me sumo al saludo de Sergio, son 30 años, así que hay mucho que celebrar y la aporte que ha hecho el centro al país, en la editorialidad y generando espacios como esta conversación son muy valiosos. Qué buena forma de celebrar un cumpleaños, Jaime, al felicito. Oye, mira, yo me adhiero a lo que dice Sergio en el siguiente sentido. Él nos llama a ver a Chile de manera distinta, no como un país monolítico, con periodificaciones uniformes y con los mismos valores y falsamente homogéneos. O sea, hay un Tarapacá antes de Chile, y ese Tarapacá tiene una identidad geohistórica, geocultural que puede ser más valiosa que un país que se construye un poco artificialmente como un proyecto político y cultural. O sea, en ese sentido, yo creo que el capítulo que él escribió en nuestro libro, Región y Nación, fue en ese aspecto un remesón. En el caso del Biobío, que es una región fundacional del país, el país profundo, cuando Chile tenía 1000 kilómetros solamente, ya el Biobío era parte de eso, la antigua provincia de Concepción, de Maule de la Frontera, de alguna manera está en el corazón de la historia. Si se piensa en Valdivia, si se piensa en Ercilla, si se piensa en el Padre Rosales o en Córdoba de Figueroa, hay tantos cronistas, en realidad cuentan eventos ocurridos en estas tierras. O sea, Alonso de Ercilla, que escribió, como dice, el libro que establece el origen mítico de Chile, que es Soraucano. En Soraucana todo ocurrió entre Concepción y Tirúa, más un modesto viaje a Chiloé. Entonces, por lo tanto, más que ser una historia olvidada, hay que también verla con una mirada más territorial,
más local y no solamente fundida en el gran relato nacional, que en el fondo le hace perder, digamos, visibilidad. Además, Chile se puede ver de muchas maneras. Una forma de verlo es de los gobernadores y los presidentes, pero también uno puede ver un Chile construido por el salitre, construido por el cobre y construido por el carbón. Y esas formas que aparentemente no son más que minerales o formas de energía, cambiaron la cultura, generaron migraciones internas, abrieron procesos de conexión con el mundo exterior, etcétera, súper importante y que tienen que verse más allá de lógica nacional, incluso más allá de lógica regional. Por lo tanto, la invitación es a mirar la historia de manera menos mecánica, ¿cierto? Con más flexibilidad, en que el problema fija el espacio y así entonces se puede llegar a resultados originales y sorprendentes. A mí, yo creo que una de las cosas que ha afectado justamente esta mirada es ese anacronismo en que caemos de mirar el pasado desde el presente, a propósito de un Chile actual, con Santiago hipertrofiado en lo económico, en lo político, en lo social, y que produce miradas distorsionadas, porque los que no han viajado en el tiempo estudiando la historia, piensan que Chile siempre ha sido como ahora, y en realidad Santiago nunca fue más del 10% de Chile hasta los años 30 del siglo pasado. Entonces, cuando uno empieza a mirar la historia como realmente fue, empieza a sentir la diversidad, la riqueza, los matices que puede aportar una historia regional bien hecha. Así que por eso lo que tú me preguntas del Biobío en realidad es válido para todas las regiones de Chile y esa es la invitación en el fondo, a mirar la historia de Chile, a Chile entero, con esta visión original, no solamente un territorio en particular, porque eso es un ejemplo nomás, lo que es Tarapacá o Biobío, de un problema mayor, y de una aproximación distinta, yo creo que complementa mucho las otras formas en que se ha abordado la historia de Chile. Oye, pero podría ser que la historia nacional sea, sino la historia de una región que se va imponiendo y va sometiendo a las demás eh, políticamente, administrativamente, en algunos episodios militarmente. No sé si Eh, Jaime quiere sí. apuntar. Sí, Eh, pregunto si acaso uno no podría decir que la historia nacional no es sino la historia de una región que se va imponiendo sobre las otras eh, y va, digamos, silenciando su singularidad cultural, su perspectiva, a medida que se va imponiendo en los hechos. bueno, es así. Creo que Armando lo plantea en uno de sus libros. El tema es de Santiago fue la región ganadora a propósito de Mm. versus Concepción, ¿no? Pero después fue no solo ganadora, ahí en ese momento fue ganadora incluso militarmente, eh, pero posteriormente se va imponiendo en los otros sentidos, se va imponiendo en el sentido político, ¿no? El Estado se instala fundamentalmente. Posteriormente hay un proceso de hegemonía, ¿eh? Hegemonía en el sentido de poder, de desplegar una visión de país, ¿cierto? A partir de un grupo, de un, de un círculo, por decirlo de alguna manera, de poder que reproduce su mirada de país en todo el territorio. ¿Ah? Y lo reproduce hegemónicamente en el sentido de que lo hace de tal forma que el resto de la población lo asume de manera incluso amable. ¿Ah? Hay un convencimiento, en ese sentido, aquí hay un poquito de Bourdieu, ¿no? En términos de una especie de violencia simbólica, en este discurso hegemónico del Estado central, que ha comenzado a ser discutido, a partir del siglo pasado, comenzó a ponerse en cuestión, y empezar a ver la diversidad, digamos. En algún momento, y todos en cierta medida adherimos un poco a esa visión de que el país era necesario generarle una columna vertebral, lo asociamos al ferrocarril, era necesario que Chile tuviese una identidad nacional que nos unificara, un lenguaje común, un ideario común, etc. Está bien, centenario de la República, ¿cierto? Pero para el bicentenario, dado que eso ya está afirme, en el bicentenario era necesario discutir la diversidad.
Lamentablemente, y esto es una autocrítica, los pensadores en Chile no hicieron la reflexión que sí hicieron los pensadores en el centenario, de discutir cómo estamos ahora, qué es lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que pensar nuestro país ahora. Y esa discusión tenía que ver con la diversidad, con lo heterogéneo que somos. Y las consecuencias las estamos viviendo ahora, en términos de que comienzan a surgir ciertas voces críticas. Y en ese sentido, yo creo que hay que recoger lo que nos sugiere Michel de Certeau, de escuchar la voz de lejos. Esas voces que vienen desde lo lejos. Cuando él habla de lo lejos, no se está refiriendo exclusivamente a aquellas voces que están en los límites, ¿cierto? En lo liminal, léase, por ejemplo, frontera, que es lo que a mí me interesa, sino que también aquellas voces que han estado, ¿cierto?, subsumidas en lo social, en la pirámide social abajo, ¿ah? y han sido poco escuchadas. Por lo tanto, hay que comenzar a escuchar aquellas voces que están, ¿cierto?, en los bordes, ¿ah? Y en los bordes de lo social, en los bordes de lo cultural, en los bordes de lo territorial. Eso es muy importante, porque creo que ahí es de donde está la riqueza de la diversidad que se viene de un Chile más complejo. ¿Ah? Estamos viviendo un Chile muchísimo más complejo que el de hace 100 años atrás. Y por lo tanto necesitamos una discusión también que aborde esa complejidad. ¿Ah? Eso es, por lo tanto, ya Santiago no puede responder. Su discurso hegemónico ya no es suficiente. Pero tú lo dices, digamos, como un nuevo pacto social. Por supuesto, las regiones necesitan, ¿cierto?, ser escuchadas. No solo las regiones, también las localidades y también los grupos subalternos necesitan ser escuchados. Y lo estamos viendo en diferentes manifestaciones. El punto es cuáles son los canales que ofrecemos para escucharlos. ¿Ah? Y los historiadores y los investigadores sociales tienen que empezar a recoger esa complejidad ahora. Y creo que hicimos la reflexión que debimos hacer en el Bicentenario, por alguna razón, y es curioso porque el contexto político fue más o menos parecido al de ahora, ¿cierto? Que no hicimos esa tarea. ¿Ah? Cuando nosotros miramos el centenario, caramba, la cantidad de obras que se hicieron. ¿Ah? Reconozcamos entonces a la gente del centenario, la cantidad de obras que se hicieron, la cantidad de expresiones culturales, las cantidades de libros y discursos que emergieron para discutir críticamente y con altura de mira los 100 años de Chile. ¿Cómo estamos ahora? ¿Ah? Bueno, ¿para qué voy a repetir los autores? Todos los conocemos, ¿no? Pero eso no lo hicimos en el Bicentenario y estamos ahora pagando las consecuencias. Nunca es tarde, en todo caso. Armando, ¿por qué no hemos hecho esa reflexión? Bueno, mi impresión es que el siglo XIX fue el siglo crítico, donde se tomaron ciertos consensos y que nunca más se discutieron. Consensos incluso que eran un poco utópicos, la idea que era un país homogéneo, que nunca lo fuimos, la mitad del país hablaba mapudungún y no estaba explorado. La idea de que fuera un país unitario, cuando teníamos 3 asambleas federales que ni siquiera conversaban. La idea de ser una república que estaba recién en construcción, muchos querían ser monarquía en América, y entonces hicimos el esfuerzo de construir ese país imaginado durante el siglo XIX, con persuasión, con escuela pública, con liturgia republicana, con fiesta, pero también con violencia. Recordemos que los primeros derrotamos a los españoles, después a los provincianos y finalmente a los indígenas. Entonces, Chile en el siglo XIX definió sus rasgos principales y el siglo XX no discutió realmente esas señales y recién, como dice Sergio, en el siglo XXI estamos de alguna forma cuestionando esos supuestos en que se fundó la República. Y no fue el año 10 pasó sin gloria, probablemente el terremoto ayudó, hay una cierta bulia, una cierta decepción, pero ahora en este 2020, que también está marcado en el centenario largo, se están escuchando voces originales. La idea de homogeneidad, que en ese momento fue imaginada, ya hoy día se puede declarar fracasada y Chile es un país que se está reunificando, que se está reencontrando con su matriz de los pueblos originarios y está viviendo su diversidad con luces y con sombras, pero en definitiva parece que es un proceso irreversible que va a marcar el siglo XXI. Lo mismo esta camisa de fuerza del centralismo, que en el siglo XIX a lo mejor fue algo positivo. Yo soy un académico honesto y entonces yo he encontrado muchas virtudes en el centralismo del siglo XIX, un país pequeño, amenazado por guerras exteriores, tratando de formar un gobierno que funcionara. Parecía
que esa fue una fortaleza de Chile que le permitió consolidarse como Estado, transformarse en una potencia en el Pacífico, construir ferrocarriles, educarse y generar un gobierno civil. Pero eso que funcionó en ese siglo, a lo mejor hoy día, en un mundo más diverso, mejor comunicado, con un pueblo más educado, ya no se sostiene y tenemos que pensar en un nuevo modelo de Estado, un nuevo régimen interior que permita que los talentos regionales se desplieguen. Entonces, la historia, de alguna forma, entrega claves, entrega señales, pero no se repite, y por lo mismo entonces, con esta base del siglo XIX, hay que pensar el siglo XXI y a lo mejor, de alguna forma, esos consensos, discutirlos y a lo mejor llegar a nuevos acuerdos para construir, no sé, el proceso constituyente que está ahora comenzando y en general el siglo que estamos ya transitando. No quiero entrar, perdona, Jaime, Vale. no quiero entrar en polémica con Armando, pero cuando yo hablo del centenario y 1910, no me estoy refiriendo específicamente a ese año, puede ser también, digamos, sino que a un periodo en torno a ese año. Y no creo que hoy, por ejemplo, que ya estamos en el 2020, han pasado 10 años, ¿cierto?, del bicentenario, y no creo que estemos recordando, como todavía recordamos, a algunos autores de esa época, Palacios, Encina, MacIver, Cavero, Tabarre. Bueno, Valdescanje. lo confirma. Y Alejandro Venegas, ¿no? Entonces, esa reflexión es la que yo echo de menos, que no la hemos tenido en tanto, como se decía antiguamente en la década de los 60, ¿cierto? La inteligencia para reflexionar sobre las cosas más relevantes, y se ha dejado esa reflexión a los políticos, a empresarios y otros. Y creo que la academia debería tener un papel mucho más, y quizás porque no hemos concentrado a lo mejor en el paper, ¿ah? Y a lo mejor no nos hemos concentrado en un elemento que dejamos un poquito atrás, ¿ah? El ensayo. El ensayo fue muy importante, ¿ah? Y quizás hay que volver un poquito al ensayo, especialmente en el campo de teoría. Bueno, llega una pregunta de Cristina Dorado, de Antofagasta. Ella pregunta, ¿cómo se puede cambiar la mirada de los territorios? ¿Qué se puede hacer? Yo quería, no sé si llevarle un poco la contra, pero a partir de esta pregunta, claro, porque esa reflexión que viene de los intelectuales, pero también hay, digamos, hechos estructurales que son los que imponen las continuidades y los cambios. A propósito de la historia larga, profunda del Norte Grande, estaba pensando, Sergio, que en estos comerciantes que yo estudio que están en Arica, ya hacia el periodo que nos acercamos nosotros dos un poco más, que hacia mediados del siglo XIX, el comienzo de la explotación del salitre, la base de operaciones es Valparaíso. Los insumos llegan por Valparaíso, los créditos llegan por Valparaíso, estamos hablando todavía en el periodo peruano. Entonces, digamos, hay un foco de un hinterland de hegemonía económica, política, que está en el centro de Chile, que traspasa las fronteras de Chile y que todavía está latente. Entonces, más allá de la reflexión, hay hechos materiales que impulsan la centralización y la descentralización también. Lo que tú acabas de decir, Jaime, y bueno, te pido disculpas, Armando, si ocupo un poco de su tiempo también. Después tú puedes ocupar del mío. Pero el tema es que aquí hay tres cosas que me parecen extraordinariamente importantes. Una, que existen zonas, territorios, espacios que son transfronterizos e incluso
no necesariamente se debe a que las repúblicas, ¿cierto?, en la primera mitad del siglo XIX estaban recién consolidándose. Creo que esos espacios es curioso porque continúan existiendo a pesar de la frontera. Y ese espacio, por ejemplo, tan noriqueño que ha estudiado Jaime Rosenblit, ¿ah?, que me parece tan importante, ese espacio existe todavía. ¿Ah? Y por tanto, cuando nosotros estudiamos las regiones, también estamos problematizando la situación del otro país, porque Arica hacia Chile, como Tacna hacia el Perú, hacia Santiago, Lima, ¿cierto?, tiene las mismas tensiones, porque ese espacio tacno-ariqueño todavía existe, todavía está ahí, está claro, y por lo tanto las empresas que allí trabajaban y que se vincularon con el salitre, ¿cierto?, y con Valparaíso, siguieron siendo empresas tacneñas, ¿cierto? De hecho, bueno, no voy a entrar en detalle, pero ese es un primer punto, que existen espacios transfronterizos y esos espacios son dinámicos y están teniendo un nuevo aire, ¿ah? En este tiempo, gracias a la globalización y también los procesos descentralizados. Primero. Segundo, a veces las cosas acontecen dada la fuerza que tienen nuestras estructuras. Valparaíso fue una plataforma muy fuerte, pero también hubo oportunidades que desaparecieron en el tiempo, pero yo le preguntaba a Armando Cartes, ¿qué pasa con esa caleta llamada Tumbes, ahí cerca de Talcahuano? Esa caleta se llama Tumbes por un puerto que está en el norte de Perú. En Perú. Es una ciudad al norte de Perú, cerca de la frontera. Bueno, La primera donde los españoles hicieron el repartimiento de encomiendas. exactamente. Bueno, el tema es que ese Tumbes al lado de Talcahuano, ese nombre no le cayó del cielo. Lo llevaron tarapaqueños hacia allá, dos de los más importantes mineros eran de La Plata, y que después fueron mineros del salitre y que están considerados como los pioneros del salitre, que son Matías de la Fuente, que es nieto de Basilio de la Fuente, el minero de La Plata más importante, y también Sebastián Ugarriza. Es decir, instalaron ¿cierto?, una fábrica de salitre en Tumbes. Eso no prosperó, fue muy temprano, no prosperó, pero pudo haber prosperado. Lo mismo la vinculación de Arauco, ¿cierto?, del carbón, ¿cierto?, con el mundo del salitre. ¿Ah? Entonces, lo que sucede es que en algún momento, como decía Jaime, hubo un ganador y hubo un perdedor. ¿Ah? Caleta Tumbes, Talcahuano, tuvo una oportunidad, perdió frente a Valparaíso. Y no lo hemos estudiado porque como Tarapacá está tan lejos de Concepción, da la impresión de que nunca han tenido un vínculo. Pues sí lo tuvieron. ¿Ah? Y tanto es así que los dos próceres tarapaqueños del Perú, que es Ramón Castilla, marquesado, ¿cierto?, y Antonio Gutiérrez de la Fuente, ambos llegaron a la presidencia en Perú, pasaron todos sus exilios en Concepción. ¿Ah? Y ellos estuvieron, como muy bien estudiado Armando, ¿cierto?, junto con el general Bulnes en Yungay. Entonces, el punto es que acá hay historias que se saltan Santiago, ¿eh? Sí. Y que son extraordinariamente importantes y que son, ¿cierto?, vecinales, transnacionales. Oye, Sergio, y el mariscal Ramón Castilla, el libertador, oriundo de Tarapacá, libertador de los indígenas en el Perú, estudió en el Colegio Militar de Talcahuano. Libertador de los esclavos y el que abolió el tributo. Sí. Oye, Jaime, fíjate que quiero tomar el guante, algo que planteaba Sergio, en el sentido de la responsabilidad de los intelectuales y sobre todo los historiadores por la falta de debate o la falta de un debate crítico en este minuto de la República. Y eso, la verdad, hace rato se viene anunciando, ¿eh? Como que estamos muy encerrados en la academia, en los papers, escribiendo sobre periodos muy cortos, sobre problemas muy específicos, como que hemos renunciado, dejado el espacio a transferir un saber, ser parte del gran debate, y ese espacio lo están ocupando ahora otras profesiones legítimamente,
Yo leí una vez un estudio de que las tesis doctorales de historia antes cubrían 70 años, ahora cubren más de 5. Entonces, como que hemos renunciado a las grandes explicaciones, al ensayo como formato y al libro. Y fíjate que una virtud de Sergio que yo trato de emular es seguir escribiendo libros, porque es una forma en que uno dialoga con el público culto, con el público interesado, y no solamente un diálogo disciplinario entre colegas que a veces nos transfiere a la sociedad. Así que hay una responsabilidad de los historiadores, pero también hay una responsabilidad de los historiadores regionales, porque como que abdicamos y nos dedicamos a explicar nuestro territorio, nuestro lugar, y le dejamos a otros la tarea de explicar el país entero, o bien establecer las conexiones con otros espacios o con el mundo. Y eso entonces hay que cambiarlo, y por eso es que estamos tratando de hacer esta historia descentrada, que es pensar a Chile entero desde el borde. Y increíble cuando uno cambia el punto de vista, cómo todo cambia, aparecen otros sujetos, otras verificaciones, otros problemas, y esa historia aparentemente tan bien armada, como que se resquebraja, se matiza, y eso es un tema interesante. Y sobre lo otro que tú señalabas sobre Valparaíso, estoy totalmente de acuerdo, que el centralismo no es un problema político. El problema político es una superestructura que surge una vez que la base material, en definitiva, se instala, una economía nacional que crece desde el eje, porque esa es la palabra, el eje Santiago-Valparaíso, desde donde se financian los emprendimientos mineros, los ferrocarriles, y la primera industria que pasa del trigo a los molinos, etc. Y entonces ese centralismo se va instalando en varios planos, en la infraestructura, en el gobierno, que se instala como una fuerza abstracta en todas las regiones, generando tensiones con las élites regionales, y también en la cultura, porque hemos visto cómo hasta la literatura del siglo XIX va planteando peyorativamente el provinciano renegado de J. Beche, o como en Santiago, Barro Cres, ya está la gran obra de Lesgana, el Martín Rivas, refleja un poco ese centralismo, esta provincia que mira a Santiago de admiración, a un Santiago que está pensando en París. Entonces, por lo tanto, el centralismo es un proceso largo que tiene dimensiones sociales, culturales y económicas, no solamente políticas, aun cuando los más evidentes sean el centralismo político que se denuncia. Así que por eso es interesante ver la historia y la historiografía como parte del problema y de la solución a lo que conversamos. Yo quisiera Por favor. señalar una cosa muy breve a propósito de algo que dijo Armando. Armando dice, nosotros los historiadores regionales. Yo quisiera decirle a Armando que en realidad yo no me adscribo a esa categoría. Yo no siento que soy un historiador regional. Yo soy un historiador de la región, pero en realidad estoy haciendo historia. ¿Por qué? Porque uno está en una región y puede estar trabajando procesos a escala nacional o procesos a escala internacional o procesos a escala, ¿cierto?, transfronteriza. Y lo que sucede es que muchas veces ese discurso comienza a ser también un discurso hegemónico, dominador y peyorativo hacia los historiadores que están en regiones, porque es como hay historiadores, entonces los historiadores de Santiago son los historiadores nacionales, ¿ah? Y los historiadores que están en regiones son los historiadores regionales. Eso me parece absolutamente absurdo, porque la calidad de la historiografía no tiene que ver en el lugar donde uno está, ¿ah? Y por tanto, el estar en Concepción es hacer gran historia, porque Concepción en este minuto es una región globalizada, incluso haciendo microhistoria, ¿ah? Uno hace historia de alta calidad y por lo tanto el establecerle criterios, digamos, que son los mismos criterios de organización territorial. Entonces hay historiadores regionales, historiadores locales, historiadores nacionales. Me parece a mí que es una perspectiva que yo creo que hay que explorar. Oye, están llegando montones de preguntas, comentarios y saludos. No los voy a poder hacerlas todas. Andrés Rojas Bodner pregunta, dice, excelente invitado. Pregunta, ¿ese caso consideran que la historia regional cuenta con un respaldo institucional significativo o es más bien resultado de los esfuerzos, varios esfuerzos individuales? En todo caso, antes que conteste, lo voy a pedir que conteste Armando, es muy cierto eso, uno no hace historia regional, hace historia, digamos, tomando el punto de vista de la región, variables que historias más desde arriba no dejan ver o le dan otros matices. Entonces es una perspectiva. Uno no tiene para qué vivir en una región para hacer historia regional y viceversa.
la Un historia de una estudio sola. un Yes. estudio de problemas de investigación. Sí, sí. Bueno, yo creo que eso merece una pequeña clarificación antes de responder la pregunta de Andrés Rojas. Yo me considero un historiador que trabaja desde regiones y el lugar donde trabajo de alguna forma marca un poco mi trabajo, mi perspectiva y me permite ver las cosas con la distancia y la contemplación que da el espacio. Yo trabajo dos líneas en realidad. Yo trabajo historia regional, pero para mí la historia regional no es la hermana menor de la historiografía chilena o universal, es simplemente otra perspectiva que tiene el mismo rigor metodológico y teórico que la historia nacional, e incluso mayor validez, porque para mí la región geoculturalmente es más profunda y antigua que la nación, que un constructo cultural, digamos, ¿no? Entonces, y esa historia regional para mí no es un problema de escala con la historia local, sino que en el fondo la historia regional es en definitiva una perspectiva válida, historiográfica, a diferencia de lo que yo llamo la historia local, que más bien sería cronística, que no estudia problemas, sino trata de establecer ciertos eventos o ciertas instituciones, pero sin la dinámica de la disciplina nuestra. Pero también trabajo historia de Chile descentrada, que es lo que mismo que está hablando Sergio, porque he encontrado que en ambas perspectivas hay un diálogo. ¿En qué sentido? Cuando uno estudia instituciones que hacen nación, por ejemplo, la Corte de Apelaciones, o bien estudia la universidad, de alguna forma, a través del enfoque microhistórico, está aportando a darle diversidad al gran relato nacional, y en el fondo, en definitiva, son dos perspectivas que se complementan. Y sobre lo que pregunta Andrés Rojas, yo quiero decir que no, el tema del apoyo institucional va más allá, no es un tema de que lo apoya una institución o la universidad, que pueda dar los mismos espacios, los mismos tiempos que pueden tener historiadores de cualquier universidad de Santiago del mundo. El problema es otro. El problema son los archivos. El problema son las bibliografías. El problema es la editorialidad. El 85% de los libros en Chile se publica en Santiago. Eso afecta a las temáticas, los editores, la circulación, la disponibilidad, cómo después entra el sistema escolar, cómo influyen los planes de estudio. O sea, la editorialidad es un tema clave. El tema es que si un historiador en Chile quiere trabajar, no Chile, ni su región, su comuna, igualmente tiene que ir a Santiago, porque en Chile se sigue dando el absurdo que los documentos producidos en un lugar, por gente de ese lugar, sobre eventos de ese lugar, están todos centralizados. Algo que ya no sería concebible en Argentina, en Ecuador y en Chile nos parece perfectamente normal. Yo espero que la digitalización solucione el problema práctico en un plazo limitado, pero me gustaría que en el largo plazo también se entendiera que esos documentos son elementos de identidad de un territorio y deben estar más cerca de donde se produjeron. Entonces, por lo tanto, sin documentación disponible, sin acceso a la edición, sin buenas bibliografías, es difícil hacer una historia regional o hacer historia de Chile de la región de calidad. Y ese es el tipo de desigualdades, de inequidades que tenemos que ir resolviendo, más allá del tema institucional solamente, para que se pueda pensar a Chile, mirar a Chile y escribir sobre Chile, no importa dónde elijamos vivir. Oye, si me permiten, quiero... ¿Puedo agregar una pequeña... sí, dale, ¿Me puedo agregar una pequeña cosa? agregue nomás. Mira, esto da mucho, pero es ontológico y epistemológico. ¿En qué sentido? De que la pregunta es si existe, como se decía antiguamente, la cuestión regional o el problema regional. Si es que lo regional genera una problemática propia, ¿ah? Que dada, por ejemplo, dado lo ontológico, si hay una identidad regional que permite, ¿cierto?, tener una perspectiva y que por tanto lo regional sí tiene sentido, ¿no? Genera contradicción social. Segundo, y en lo epistemológico, y por lo tanto, si ese conocimiento que sale de ahí es un conocimiento nuevo, ¿cierto?, un conocimiento sintético, que permite, ¿cierto?, generar nuevos saberes. Entonces la pregunta, si existe o no esa la cuestión regional, hay muchos investigadores que no necesariamente son historiadores, que han discutido muchísimo esto. Bueno, qué sé yo, José Luis Corallo tiene el famoso libro que se llama La cuestión regional, pensado en la problemática de las regiones, pero aquí en Chile, y muy cercano a la tierra de Armando, Sergio Boissier, por ejemplo, ha desarrollado muchísimo, toda una discusión teórica sobre la cuestión regional. Creo que los historiadores están recogiendo ahora esa discusión teórica, que me parece muy interesante. Yo la vengo trabajando, bueno, y mi vínculo, digamos, con Sergio y con otros. Algunos no creen esto y piensan, digamos, que lo más importante es la problemática
de la estructura social a escala país o escala continental o regional en el sentido de lo continental. Pero pienso de que es posible generar perspectivas, como decía Armando, perspectivas nuevas que estén conocimiento. Oye, es que llegó un comentario con una anotación que es interesante a lo que se está conversando, de Claudio Parma Mancilla, que nos escribe desde Guadalajara, México. ¿Ya? Entonces, él trae a colación el trabajo de Luis González, la aldea en vilo, la microhistoria, Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo. pueblo en vilo. Entonces, claro, es justamente el principal ejemplo, sobre todo el latinoamericano, de cómo una pequeña historia es universal. Entonces, la discusión de si la historia regional es regional o no, queda un poco fuera, que finalmente lo que estamos haciendo es historia. Mira, como se está acabando el tiempo, yo le quiero hacer dos preguntas. La primera es, ya trayéndolo más a la actualidad, es si ustedes piensan que integrar el punto de vista de las regiones, y con esto ya no solo me refiero a la historia, modificaría en algo cómo los chilenos entienden sus problemas actuales, los problemas del país, la forma como enfrentarlos y cómo resolverlos. Mira, el tema yo no lo veo por el lado de la microhistoria, que es una forma válida de verlo, lo veo sobre las funciones de la historia, los usos que puede tener también para el desarrollo personal y también de las sociedades. Yo creo que Chile es un país exitoso en crear una identidad nacional compartida que con algunos debates indiscutibles que existen. Pero en cambio tenemos una tarea pendiente con la identidad regional que no solo sirve para saber lo que ocurrió en el pasado, sino para generar cohesión social, sentido de comunidad, pertenencia. Un relato común del pasado compartido ayuda a enfrentar los momentos difíciles y a imaginar juntos un futuro. Y en eso Chile está en deuda. Uno asocia la identidad regional quizás a Magallanes, porque es una región aislada, quizás a ciertos territorios, pero no existe, no ha resultado que en 50 años de regiones hayamos podido generar también estos espacios. La prueba está que cuando se han dividido las regiones, nadie ha salido a defenderlas, lo que demuestra que no se ha instalado realmente esto. Entonces, a mí me parece que pensar una historia regional de calidad no solamente satisface intereses académicos, también un factor de cohesión es importante y que perfectamente puede coexistir con la identidad nacional, porque no necesariamente las dos se mueven en el ámbito político. O sea, perfectamente uno puede tener ciertas afinidades, hasta un club deportivo, una religión, un territorio, y ser parte de este gran relato que se llama Chile. Además, ese relato que tú dices nacional, muchas veces es un relato de Chile central que críticamente se extrapola a las regiones. O sea, es como que aquí en el Biobío también hemos tenido haciendas, cerealeras y inquilinos, cuando aquí fue una sociedad mestiza, fronteriza, de guerra, agropecuaria. O sea, en el fondo, muchas veces de Santiago no es que se ha hecho historia nacional, sino que es una historia de la zona central y se asume que el resto del país pasó lo mismo. Entonces, en el fondo, no es una mejor historia. Y creo que la mejor historia es aquella que matiza, problematiza, genera perspectivas, contradicciones y muestra que además los territorios tienen ritmos distintos. En el libro que escribimos con Sergio y 14 colegas más, ahí se mostraba cómo a veces procesos similares se dieron en décadas distintas en regiones o bien están operando fuerzas contradictorias. Esa es la riqueza, la diversidad que muestra ver a Chile entero, pero desde el borde, pero cuando uno cambia el punto de vista, a veces ve cosas distintas. Eso es lo interesante y el desafío que tenemos hacia adelante. Sergio. Por mi parte, primero quiero decir que el señor que escribió de México tiene toda la razón. A mí me parece que el trabajo de Luis González González de San José Gracia en Pueblo en Vilo marcó un hito respecto a la microhistoria, o incluso él hablaba de la historia matria, digamos, haciendo referencia a un contrapunto con la historia patria. Pero a mí, en lo personal, el libro que realmente me impactó muchísimo positivamente es algo similar, ¿no? El Jesús los gusanos de Carlos Pinzón. Me parece esa forma de hacer
esta historiografía Sí. de lo aparentemente pequeño, pero que en realidad es ¿no? Es esa, y aquí creo yo que ese quehacer de Castel siempre dice que necesitamos una brújula para andar en la globalización y un ancla para tener la identidad. Creo que la brújula está relativamente clara, todos están accediendo a esa brújula. ¿Ah? Lo vemos en el internet, pero ese ancla no está, y nuestros pueblos, ¿ah? Nuestras comunidades necesitan que le cuenten de esa ancla, necesitan tener bien los pies puestos sobre el territorio, ¿cierto? Para hacer ese esfuerzo de globalizarse. Y ahí tenemos un trabajo pendiente. Y por último, que esto tiene un impacto en el Chile actual, por cierto, y no solo los historiadores que trabajan en tiempo presente, creo que los que trabajan cierta historia de larga duración también están entregando muchos elementos de experiencia historiográfica para aquellos que están, ¿cierto?, pensando y tratando de ver a nuestro país, a nuestras regiones, ¿cierto?, ver el continente con otros, ¿cierto?, con otros parámetros. Creo que es bueno también hacer una deconstrucción de nuestra historia porque necesitamos, ¿cierto?, necesitamos tener perspectivas nuevas. A mí me parece que estamos viviendo tiempos de inflexión, de cambio. Siempre creemos que estamos, pero ahora sí, creo que estamos viviendo un cambio muy importante y por lo tanto necesariamente la academia tiene que empezar a transferir el conocimiento a la sociedad, eso me parece absolutamente claro. Bien, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de encontrarme con ustedes sin pedirle a ambos alguna reflexión respecto de lo que está pasando ahora en la Araucanía. Armando, tú que conoces Bueno, bien la sí. región. Mira, es noticia en desarrollo que está muy fuerte en el campo de la política, la sociología, la antropología y también de la historia. Pareciera que justamente lo que no ocurrió el año 10 está ocurriendo ahora, en el sentido que estamos cuestionando una de las bases más o menos artificiales de nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía, que consiste en pensar que somos un pueblo homogéneo y todos queremos vivir de la misma manera. Yo creo que el país avanza y es algo positivo hacia un reconocimiento del valor de la cultura de un pueblo distinto, que en realidad para mí es algo que debería ocurrir en todas las regiones. El reconocimiento de identidad, autonomía es algo propio de Chile entero, no solamente del mundo mapuche. Pero ahí es más evidente, y yo creo que se han dado pasos muy positivos. Lo negativo que salta a la luz, por supuesto, es la violencia, pero hay que ir como al tema más de fondo, y yo creo que de esto va a resultar algo bueno, que se va a llegar a un reconocimiento, pero de fondo, o sea, no solamente como políticas sectoriales, no solamente como aportes individuales, sino a una nueva forma de gobernanza en el territorio que considere la diferencia y en definitiva haga que el pueblo mapuche se sienta parte de un mejor Chile, porque uno quiere más a Chile cuando Chile lo reconoce más a uno. Y también, cerrando esa reflexión, también la invitación es a mirar esta historia regional como una historia transversal, porque parece que con la forma de Chile tan especial, de un país tan vertical, parece que siempre miramos de sur a norte, norte a sur y terminamos en Santiago. Pero la tierra que ustedes estudian, ¿no es cierto?, en Arica, el sur peruano, Bolivia, es una región que no es subnacional, abarca más de un estado. Y la región nuestra, ya que hablamos de Mapuche y Pehuenche, siempre se consideró conectado con el occidente argentino actual y siempre la cordillera era muy porosa, no era un límite, era un camino. 50 boquetes unían a Chillán con la zona del Neuquén, entonces, y lo mismo ocurre en Copiapó con la minería, y hoy día también se está hablando del Pisco, que crea rutas hacia Salta. Entonces, en el fondo, empezar a ver un Chile, como decía Sergio, más conectado hacia el Pacífico, hacia el norte, pero también conectado hacia el oriente, una historia más transversal que no respete los límites nacionales, porque esos límites son válidos desde el punto de vista político, pero la historia se escribe con influencias, con transferencias y con ideas que circulan más allá de la frontera de los actuales estados. O sea, una historia regional, supranacional, que es una modalidad distinta y original, que ustedes han trabajado mucho en el norte, pero creo que es válida para muchas regiones de Chile, incluso hasta Magallanes. Sí, por supuesto. Sergio. Bueno, la historia comparada también entrega muchas lecciones, positivas y negativas.
Por ejemplo, ¿por qué no ver lo que ha acontecido en Nueva Zelanda, en Canadá? Hay experiencias concretas, digamos, también incluso en España, a propósito del País Vasco. Cosas positivas y cosas negativas, por ejemplo, que no vaya a ocurrir lo que pasó en Armenia. ¿Ah? Entonces, sacar lecciones de otras sociedades, de otros países, para aplicarlas a Chile con criterio, con buen criterio. Yo creo que también ya es suficiente de hacernos un poco los despistados en esto. Me parece, por ejemplo, Paraguay. En Paraguay todos hablan guaraní. ¿Ah? Todos hablan guaraní. ¿Y por qué en Chile el mapudungún no ha estado en el currículo? ¿Por qué no ha estado? Incluso recuerdo que en la época incluso de la dictadura, un ministro de apellido Aránguiz trató de incorporar, ¿cierto?, el mapudungún como segunda lengua. Me parece el colmo cómo hemos retrocedido en una serie de cosas. Por ejemplo, lo que se avanzó durante el gobierno de Elwin, se retrocedió en los gobiernos siguientes con respecto al tema del reconocimiento del pueblo mapuche. Entonces, no creo yo que sea bueno que sigamos como sorprendiéndonos de esto. Es obvio que tenemos un problema que no hemos sabido resolver porque no ha habido voluntad política de querer resolverlo. Incluso el tema de la lengua, el tema de la cultura, el tema incluso de la nación, del pueblo, el reconocimiento del pueblo mapuche. A mí me parece que todo ese tipo de cosas están pasando la cuenta porque no ha habido voluntad política de querer resolver esto y las cosas son bastante obvias. Hay otros grupos, como los maoríes, por ejemplo, que tienen un trato distinto con su Estado. ¿Y por qué no en Chile? No lo entiendo. Oye, y ¿no será que más que voluntad política lo que falta es conocimiento de la realidad social y cultural mapuche? Porque fíjate que una de las cosas que a mí más me duele es que cuando se trata de establecer algún tipo de diálogo, negociación del Estado hacia el pueblo mapuche, es como si está a un lado el Estado y al otro lado hay otra comunidad políticamente organizada, coherente. Y cualquiera de nosotros que haya pasado por el lado del tema, tiene que recordar que los españoles se vinculaban con los mapuches a través de los parlamentos, que no era con un pueblo, sino que eran con las distintas comunidades, con los rehues. Entonces, es reconocer que al frente no hay un actor único, coherente, con una sola voz, sino que hay muchas voces. Entonces, ese error, digamos, táctico en el diálogo impide conocer al otro. Entonces, es como difícil llegar a un entendimiento si no hay un reconocimiento de cómo es el otro. Eso es efectivo porque además el otro es dinámico, porque son muchos grupos con distintas aspiraciones y que además han ido evolucionando en el tiempo, han ido cambiando. Entonces, pareciera que la negociación requiere tener cierta claridad de objetivos, pisos mínimos, líderes reconocidos y una serie de elementos que no están presentes en todos los casos. Y sin embargo, a pesar de eso, ha habido varias negociaciones. Hubo una bien interesante en que estuvo el monseñor Héctor Vargas, que es el obispo, ¿no es cierto?, de Temuco, con el ministro Moreno, me recuerdo, que se avanzó mucho y lamentablemente vino este caso de Catrillanca, etcétera, y se armó todo, pero ahí había cientos de proyectos y uno sentía que ahí había una esperanza. Yo creo que lo que no se debe hacer es perder la esperanza, es sentarse a la mesa, tratar de ordenar las posiciones, reconocer los liderazgos, reconocer las diferencias culturales, no todo el mundo negocia igual, pero es necesario avanzar porque se puede. O sea, contaba ahí Sergio el caso de Nueva Zelanda, tuve oportunidad de conocerlo, también viví con Lindo en Navajo cuando era niño en Estados Unidos, en la observación india en New México, y me di cuenta que es perfectamente posible un mundo donde conviven dos, no digo dos naciones, pero dos pueblos muy distintos, desde el reconocimiento, desde el respeto, desde la identidad, y creo que la homogeneidad, que fue la solución que Chile adoptó en el siglo XIX, hay que abandonarla porque esa no respeta realmente la dignidad de los pueblos y ahora hay que buscar un camino
donde cada cual se sienta reconocido, porque si uno siente que el Estado no lo acepta bien o no reconoce en su identidad, difícilmente va a aceptar el Estado. Y queremos que todos se sientan chilenos, pero a su manera. Yo creo que eso es posible. Muy bien. A propósito, Jaime, una cosa muy pequeña. A propósito de nuestro quehacer historiográfico, yo leyendo el Mercurio de Tarapacá de 1868, me encuentro con una noticia de una serie de rebeliones indígenas exactamente en el mismo lugar donde hoy día está el principal conflicto mapuche. Es decir, estamos hablando que el Mercurio de Tarapacá, y Tarapacá en ese entonces era Perú, Peruano. ¿ah? Peruano, era peruano, y había una columna muy extensa donde se contaba, digamos, un conflicto que había ahí exactamente en los mismos lugares. Es decir, estamos hablando que este mismo problema ya lleva 200 años. ¿Eh? Entonces, Claro. estamos hablando con la República, no estamos hablando de, como muy bien decías tú, en el periodo colonial las relaciones fueron otras, fueron distintas. El problema fue con la República. Y con la República todavía no se logra desatar el nudo gordiano. Esa es la realidad. Porque el último parlamento fue Tapigüe 1825, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Tapigüe es importante porque de alguna forma implicó la reconstitución del pacto fronterizo, porque parecía que la República tenía otras prioridades, no era capaz de hacer un gobierno que funcionara en Santiago, estaba viendo una especie de anarquía, tenía la amenaza de la guerra en Perú, todavía no recuperaba Chiloé, y entonces tampoco le interesaba las tierras mapuche en esa época a los chilenos, porque Chile era un país abundante, con 1 millón de habitantes apenas, que siempre ha mirado hacia el norte. Chile siempre ha mirado hacia la minería, hacia el guano, el salitre, el cobre, quizás del litio. Entonces, lo que se Porque hizo con el pueblo Tapigüe de fue Chile, simplemente, perdón, sí, lo que hizo con Tapigüe fue como de alguna forma hacer una especie de pacto de contención. Y ahí está la duda, porque se entiende de dos maneras. Uno entiende que en el fondo la República le ofrecía reconocimiento al pueblo mapuche como un Estado y con un límite claro, y otro piensa que fue nada más que una maniobra táctica para ganar tiempo hasta que la República tuviera la capacidad y la voluntad también de ocupar ese territorio, porque nunca Chile dudó que el territorio de la Araucanía era parte de Chile porque Chile heredó los títulos hispanos. Así que ese es el debate que existe hoy día, y yo creo que si bien la historia es interesante, no se debe buscar las soluciones jurídicas y políticas del presente solamente en el pasado, porque el pasado también va mutando y evolucionando, es un referente interesante, pero hay que construir una relación y un acuerdo para el Chile de hoy y del futuro. Muy bien. Bueno, hemos completado el tiempo para nuestra conversación y yo no sé si nos escucha Marcos y tiene alguna... ¿Hay preguntas de la gente? O... Hola, nuevamente. No, yo he estado muy atento a la conversación, es de verdad muy interesante poder escucharlo. Y la verdad es que los comentarios de la gente que han dejado en Facebook también dan cuenta de lo mismo. Están todos muy interesados, muy agradecidos de la charla, de los invitados. Eh, y a mí, bueno, no me queda más que agradecerles su presencia. Y antes de dar por finalizada esta charla, también quería decirle una cosa a las personas que nos están viendo. Bueno, si bien con esta charla estamos celebrando los 30 años del Centro Barros Arana, también estamos celebrando los 200 años de la Biblioteca Nacional, que celebramos de hecho mañana, es el 19 de agosto. La biblioteca fue creada el 19 de agosto de 1813. Por eso, mañana tenemos un regalo especial para el público que quiera acompañarnos, bastante temprano, digamos a las 10 de la mañana, a través de esta misma plataforma. Patricia Stambuk y Adriana Valdés nos acompañarán junto a Consuelo Valdés, nuestra ministra de las Culturas, y a Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional, en el lanzamiento de los tomos 4 y 5 de la obra reunida de Gabriela Mistral. Entonces, los quiero dejar a todos invitados para mañana, si nos quieren acompañar a través de esta misma plataforma, para celebrar los 207 años de la Biblioteca Nacional. Y por supuesto, también quiero dejarlos invitados para el 1 de septiembre a nuestra siguiente charla en honor a los 30 años del Centro Barros Arana,
que esta vez será conducida por Rafael Sagredo. Así que, don Sergio, don Armando y don Jaime, muchas gracias por habernos acompañado en esta interesantísima charla. La gente la ha disfrutado mucho. Tuvimos más de 100 personas viéndolos y siguiéndolos atentamente. Así que yo por lo menos me voy feliz de haberlos escuchado y sé que mucha gente también. Gracias de nuevo por la invitación. Feliz aniversario al centro y que sigan siendo tan productivos como hasta ahora. Bueno, también me sumo a los agradecimientos y decirles que la Biblioteca Nacional también es el resultado del centenario de la República. Así es. Muchas gracias, Armando, Sergio, por estar acá. Gracias, Marcos, por el apoyo de siempre que nos estás prestando. A toda la gente que está viendo por Facebook también. Disculpen las preguntas que no se pudieron hacer, pero están todos tratados de incorporar dentro de la conversación. Así que muchas gracias. Buenas Sí, un noches. detalle importante antes de que terminemos, que esta charla va a quedar disponible a través de la plataforma de Facebook en forma permanente. Quienes quieran pueden ingresar nuevamente o mandar el enlace para que otras personas la puedan ver. Y además dentro de poco lo subiremos también a YouTube para que alcance muchas más personas. Eso solamente. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Ok. Listo. Ahora dejamos. Ah, ya se fueron. Yo voy a dejar de grabar en este momento y